Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo del libro. Menos mal que por fin tenemos el tiempo de en Canarias, que pensábamos que nos habían teletransportado la sede al norte de España o algo, pero ya estamos donde teníamos que estar. Bueno, les doy la bienvenida. Yo, la verdad, vengo a esta segunda sesión muy expectante. Y vengo muy expectante porque cuando estábamos trabajando en la posibilidad del ciclo del libro, recuerdo que, bueno, Andrea me iba contando las diferentes paradas que tenía que tener el ciclo y las personas con las que idealmente podíamos aprender y discutir acerca de ese aspecto, de esa faceta de lo que es la aventura de lanzarse a hacer un libro. Y recuerdo que una que siempre, de la que me hablaba y que decía que era de las menos conocidas y más importante era pues la revisión del libro y me hablaba de una persona y de un trabajo que pocos conocían, que era el de la persona a la que le pagan por leer y criticar el libro. Y decía, la persona con el mejor trabajo del mundo. Y ojalá que consigamos a Maya Bozal, porque si la conseguimos va a ser una maravilla poder hablar sobre esa faceta, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí eso, antes de saber que de verdad íbamos a lanzar el ciclo del libro, me generó una expectativa enorme y le contaba a Maya y a Andrea que hace muchos años, la primera vez que fui a trabajar pues, en cuestiones de la tesis doctoral a Estados Unidos, conocí una persona, fue la primera vez que conocí a alguien que vivía de eso, vivía de un sueldo de varias editoriales y premios y demás que le pagaban por analizar ensayos y decir, pues, cuáles merecía la pena que siguieran adelante y cuáles no merecía tanto la pena, y también pues de tratar de mejorarlos, indicar cómo se podían mejorar. Y a mí siempre me fascinó eso de que alguien dedicara su vida a este asunto. Y entonces, pues bueno, estoy aquí como muy expectante y creo que va a ser una jornada, una tarde en la que aprendamos mucho de esta conversación, la que desde ya, pues les invito, yo sé que Andrea y Amaya les van a invitar también, pero les invito a que participen y que más allá de las preguntas que haga Andrea, pues que todos nos metamos a bucear en este aspecto de la realización de un libro. Amaya, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por venir a Canarias, por estar en la Universidad de las Hespérides y, y Andrea, supongo que tú ya tienes micrófono Sí, yo creo y que no sí. hace falta que te pase nada. Sí. Muchas Entonces, gracias. buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Buenas tardes también a los que nos estén siguiendo a través del Zoom. Bienvenidos a la segunda sesión del ciclo del libro, que como saben es un recorrido por esta industria, ¿no? Desde que aparece en la imaginación de un lector hasta que se convierte en libro y lo adquieren los lectores, cualquiera de nosotros, a través de una librería. Tuvimos hace un mes a la autora, a Nerea Payares, y hoy tenemos la suerte, como decía Gabriel, como yo creo en la magia, no me cabía mucha duda de que pudiéramos lograr a Maya Bozal. Y hoy tenemos la suerte de estar con Amaya y vamos a hablar de esa figura tan importante y tan desconocida que es la lectora profesional. Amaya estudió filología e historia clásica, es pintora, es escultora. A mí me gusta decir que parece una mujer del Renacimiento. Y también es lectora para muchas de las grandes editoriales españolas y los premios más importantes, muchos de los que tenemos en la cabeza, los manuscritos que enviamos a esos premios pasan por sus manos. Bienvenida, Maya. Gracias. Como dijo Gabriel, en cualquier momento nos pueden interrumpir porque de lo que pretende este ciclo es ser útil, ¿no? Si hay alguien que tiene cualquier inquietud, cualquier duda, le interesa cualquier parte de esta industria, puede levantar la mano, les pasan el micro y seguro que enriquecerán el diálogo, porque yo siempre tengo un montón de preguntas, pero entiendo que ustedes también, con lo cual si la aprovechamos entre todos, seguro que la aprovechamos mejor. Lo primero que yo quiero preguntarle a Maya es, ¿cómo llegaste a ser lectora? Porque la verdad es que todos queremos ser como tú.
Bueno, la verdad es que en los años 90 eh, venían por las facultades de letras a buscarnos para que leyéramos el premio Planeta o premios de estos, ¿no? Que se hacían en verano. Entonces era, pues venga, vamos a coger aquí varios estudiantes de filología clásica o de historia o tal, y te ofrecían leer y pues, te sacabas un dinero en el verano, ¿no? Y yo empecé así, pues leyendo en verano para este premio y que fue una de las editoras se fijó en mis informes. Tú haces o sea, leías la novela y hacíamos un informe que nos daban un prototipo, ¿no? Y se fijó en que era la que más leía y la que más informes hacía. Y entonces me propuso en aquella época que se quería leer para ella. Y empecé a leer para ella en idiomas, ensayos. Y luego, ¿qué pasó? Pues nada, que se corrió la voz y entonces me empezaron a llamar de otros sitios porque leían varios idiomas. Entonces eso es lo que eso es lo que a ellos les interesaba, ¿no? Tener a una persona que te pueda leer en inglés, en francés, en portugués, en italiano y no tener que darle a cada lector de cada idioma, ¿no? Y bueno, pues pues ¿qué ocurrió? Que lo que les decía que compraran, pues funcionaba y se vendía muy bien, vamos, que aceptaba. Y la cosa pues fue por el boca a boca en realidad, o sea, porque luego ya me ofrecieron llevar tres premios, luego ya empecé a entrar en otros tres, yo que sé, al final ya no sé cuántos premios hago. y, y ¿Y cómo es bueno, tu día a día? ¿Cómo es? pues leer. Me Sí. levanto leyendo y me acuesto leyendo y vivo leyendo. Sí, leo mucho, demasiado, ¿eh? Y estabas hablando de que haces también un informe sobre cada cosa que lees. ¿Qué es eso? Claro, hombre, tienes que hacer un informe editorial, es decir, un informe donde primero haces la sinopsis detallada del libro para que vean los contenidos, una valoración comercial, una valoración literaria eh, y un análisis de esas valoraciones. Son informes largos, o sea, de 11 o 12 páginas. Destripas el libro por completo y explicas por qué piensas que va a funcionar en el mercado español. Y esto lo haces para las editoriales y lo haces también en los premios. ¿Es lo mismo? Los premios llevan otro tipo de informe. Ajá. No, ¿Y qué diferencia hay? pues que, bueno, no es muy diferente, pero bueno, es un informe menos centrado en el mercado. O sea, es un informe más sobre de qué va la novela y cuáles son sus problemas normalmente y sus aciertos. Normalmente problemas, todo hay que decirlo. Eh, Y cuando haces, antes hablabas, ¿no? Que antes de empezar la charla, llevas concursos no solo de narrativa, también llevas ensayo, ensayo, también poesía. poesía. Mm. La poesía y el ensayo, también el mercado es un factor determinante. El mercado hoy en día es ante todo. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, publicar un libro que no se vaya a vender no es buena cosa. ¿Y los informes parecidos para poesía, No, para ensayo? no, son totalmente distintos. No, en ensayo, o sea, en novela son muy completos, porque analizas la voz narrativa, los personajes, su construcción, el ritmo y la tensión dramática, si las tramas se cierran o no se cierran, si hay una estructuración clara, novelística de introducción, nudo, desenlace, que nunca la hay. A Em, veces sí. a veces sí, pero bueno, cuesta. Si resuelve bien, bueno, un montón de factores. O sea, el informe de novela es bastante extenso. Incluso hay editoriales que te piden sensaciones, Ajá. ¿sabes? ¿Te has aburrido como una ostra o no? ¿En qué momento te aburriste? ¿Cuándo perdiste el interés? ¿Se te pierde algún personaje? Me perdí totalmente la trama, no he entendido nada. Pues ese tipo de cosas. Y si alguien se está planteando, bueno, pues yo también quiero ser lectora profesional, ¿qué requisito tiene que tener, aparte de gustarle mucho leer por lo que vemos? Bueno, yo es que creo que esto es un trabajo que yo me he inventado. O sea, en realidad no te creas tú que... Pero bueno, sí sé que hay bastante lector. Lo que pasa es que la mayoría de los lectores no se dedican a tiempo completo a esto. Yo sí. O sea, yo me dedico a tiempo completo. Y yo creo que lo importante es tener criterio. Y claro, para tener criterio tienes que haber leído mucho. Hombre, manejar idiomas.
es importante también. Eso es importante, pero es condición sine qua non. No, porque hay mucho lector en español. Yo leo mucho en español, ¿eh? No, Ajá. o sea, en realidad solo leo en idiomas para ensayo. Todo lo demás lo leo en español. Pero bueno, en idiomas siempre hay mucho más trabajo porque no es fácil encontrar a alguien que te lea un ensayo de Oxford University Press en inglés de un historiador y luego pues del Premio Nobel de Física en italiano, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y que te dé una visión objetiva de que eso te va a compensar comprar los derechos de traducción, pagar un traductor, traducirlo y publicarlo. Y tienes que tener conocimiento, mi madre, ya estoy empezando a pensar, digo, yo no sé si vamos a querer ser todos como ella, ¿eh? Tienes que tener conocimiento de todas las materias de las que haces lecturas Sí, y después hombre, informes. sí, sí, si no, ¿cómo vas a decir que Hombre, premio? que yo acabo de quedarme alucinada entre el Premio Nobel de Física y Sí, el historiador de Oxford. a ver, lo mío es la historia antigua, que es lo que yo Ujú. estudié y yo hice griego, entonces lo mío es la historia antigua y los libros de historia. Lo que pasa es que he leído mucho, o sea, he traducido bastante de neurología, he editado mucha psiquiatría y, y de física divulgativa he leído bastante, porque hubo una época que estuvo muy de moda. Entonces, claro, cuando ya te has leído, yo qué sé, 35 libros de física divulgativa, pues más o menos, de Stephen Hawking a Penrose, pues más o menos te manejas. Ajá. Y esto que acabas de decir, que hubo una época en que estuvo la física divulgativa Sí, muy de moda, las modas son importantes a la hora de que... desgraciadamente sí. Sí, hay momentos de interés, sí, y para tú poder aconsejar tienes que saber qué es lo que se cuece en la sociedad, qué es lo que, ¿cuál es la novela que media España está esperando? Pues esto, ¿no? Es lo que hay que saber. Y bueno, pues eso, cada momento tiene uno. En los 90 Carl Sagan con Cosmos sí que inició todo lo que es la física divulgativa que vino después. Y ahora, además de la novela negra, que yo creo que está La claro, novela negra es lo más, sí. ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más crees tú que es algo que está ahora pidiendo el mercado? Bueno, los libros de autoayuda de psicología. Ajá. Sí, los libros de psicología venden muchísimo. Y el gusto, en tu caso, tu gusto es un criterio para No, que no, un no, lo que a mí me manuscrito, gusta no tiene nada que ver con lo que yo leo. ¿no? No, no, mis gustos son otros. No, yo soy objetiva. O sea, yo me tiro al barro, a mí me dicen, léete esto. Y yo la miro y digo, vale, a ver. Pero también tienes que ver para quién lees. Ajá. Es decir, un libro puede encajar en una línea editorial y no en otra. Ujú. O puede encajar en dos y los dos te lo están pasando a la vez. Y entonces, Pues lo digo. Yo en eso he sido siempre muy honesta. Por eso tengo trabajo, yo creo, porque procuro no engañar. Yo cuando un libro me lo pasan dos a la vez, lo digo. ujú. Y les digo a los dos mi opinión. Si va, pues les digo que si está bien literariamente y si creo que va a vender o no. Y algo que nos interesa mucho a todos los que nos presentamos a premios o a editoriales para tratar de que nos publiquen, ¿no? ¿Qué hace que una novela supere tu criba, ¿no? O al contrario, ¿no? El criterio negativo de qué es lo que no tenemos que poner para que nos apruebe. A ver, las primeras páginas son las más importantes. Si las primeras páginas van mal, la cosa va mal. Esto, o sea, lo que empieza mal, mal acaba. No es posible que mejore. Y entonces hay que empezar la cosa bien. O sea, hay que tener por lo menos una historia interesante que contar. Ajá, una Unos, historia. fundamental. Unos personajes bien construidos. Una muy buena estructuración, que es lo que normalmente falla. Introducción, nudo, desenlace, no se le mete a la gente en la cabeza esto. Y entonces te vas perdiendo y acabas en un caos que no es posible solucionar y ves que el autor no puede solucionarlo, ¿no? Entonces este es un problema. Y una buena ambientación también está bien y algún personaje fascinante también estaría bien. Y en los concursos y para las editoriales, ¿el criterio es parecido? Sí, sí, porque en los concursos no solo se busca dar premio, también se buscan cosas para publicar. Ajá, Claro, es una cantera, ¿no? Digamos. ajá. Y una pregunta que yo creo que es obligada, la inteligencia artificial, ¿no? O sea,
En tu caso, me interesan dos vertientes. Por un lado, de qué manera la utilizas tú, ¿no? En tu trabajo diario y qué ocurre o eres capaz de darte cuenta cuando alguien te envía un manuscrito en el que la inteligencia artificial ha hecho parte del trabajo. A ver, bueno, por partes. Yo la inteligencia artificial la uso, claro que la uso. No mucho, porque no funciona muy bien. O sea, es muy artificial, pero es poco inteligente. Y a día de hoy no leo un manuscrito más allá de 20 páginas. O sea, habría que trocearlo. Y te ponerte a trocear un PDF ya cuesta. Y luego lo que te cuenta, la mitad es mentira, con lo cual tienes que corroborarlo tú, con lo cual ya te tienes que leer tú la novela. Entonces, no vale de mucho el asunto. Y luego la uso también, lo la he intentado usar para pues, referencias bibliográficas, cosas así, y es que se les inventa todas, es un poquito desastre. O sea, hoy por hoy tiende mucho a inventar, mucho. O sea, a lo mejor las dos primeras referencias son buenas, están bien, pero las siguientes ya está todo inventado, la editorial, el título, el autor, el año, todo. O sea, con lo cual pues no hace mucho. Y luego se puede usar para corregir también, pero es que corrige aplanando. Y ese aplanamiento se nota mucho, sí. No digo yo que en 5 años o en unos años lo logren, ¿no? Pero tiene una manera de escribir muy particular. Patina como cursi, decíamos Un antes, poquito ¿no? cursi buenista. Sí, es siempre buenista. O sea, tú cualquier cosa que le des te va a decir que es un premio Nobel. O sea, da igual. Y, y por supuesto no puede tener escenas de sexo o algo porque entonces se bloquea. ¡Wow! Y es gracioso, es como un niño pequeño. Pero claro, la inteligencia artificial lo que no tiene es criterio. O sea, no deja de ser un algoritmo estadístico, ¿no? Entonces, no, o sea, aquí mi trabajo lo que cuenta es el criterio. Ajá. Y bueno, igual que tampoco hay gente que tenga mucho criterio o que tiene un criterio distinto, en realidad yo vivo de esto porque de alguna manera me mimetizo con la persona que me encarga la lectura. Yo sé lo que ella busca y lo que ella quiere, Ujú. ¿entiendes? Entonces yo, o sea, yo puedo encontrarme con una novela, por ejemplo, que a mí me guste muchísimo, pero que sé que al editor no le interesa nada. Ujú. Eso es lo que siempre que hablo con profesionales, ¿no? Fundamentalmente de la industria del libro, sobre la inteligencia artificial, siempre terminamos en el criterio, ¿no? Mm, Que no sí, sé si se podrá educar en algún momento yo creo que a las no. máquinas para que lo tengan, no lo sé. Yo lo veo difícil porque, a ver, si todos supiéramos por qué un bestseller es un bestseller, todos lo fabricaríamos. Ujú. Muchas veces las cosas son por intuición. ¿Tienes algún bestseller ahí en tu haber que nos puedas contar? Sí. A ver, yo Bueno, sé que hay uno que tienes, es, pero que nos puedas contar, a ver. bueno, uno sí, porque ya es muy antiguo, Memorias de una geisha. Ah, sí, Sí. sí, sí. Fuiste la La lectora lectora. cero, sí. Sí. Ah, Sí. bueno. Mira, tengo más, pero los demás ya no digo nada. Sí, sí, yo sé alguno más, pero No, es que yo tengo que guardar mucha confidencialidad ¿me puedes porque contar para qué premios trabajas, para qué editoriales? editoriales puedo decir Siruela porque es la que me ha traído aquí, Mm. pero las demás no. No. Hay como mucha confidencialidad, pues también porque, por lo que decías, ¿no? Que compiten entre unas y otras. Sí, porque a ver, no quiero tener una fila de autores en mi casa para que les lea el manuscrito, por favor. No, y bueno, y luego pues porque mi trabajo es en la sombra, en realidad. Es un trabajo muy en la sombra, o sea, muy de, bueno, que estás detrás. Por ejemplo, yo hago mucho informe de compromiso. Es decir, amigo de un amigo que pasa un manuscrito a la editorial y hay que decirle que no. Pues yo hago un informe para decirle que no, sin que se enfade. Eh, si nos tuvieras que dar algunos consejos para poder llegar a ver una novela en una editorial, ¿no? Que es tan complicado. Es Tú eres complicado. como la primera barrera. También quería preguntarte, después de ti, ¿qué otras hay? Pero para superar tu primera barrera, ¿hay algún consejo práctico? Porque es verdad que está claro que hay que tener una trama bien construida, hay que tener unos personajes, sobre todo si hay alguno memorable mejor, Mm. pero además de todo esto que es como muy general, ¿hay algún consejo un poco más práctico que nos puedas dar al que nosotros nos agarremos Ah, como bocas de vida? a ver, yo siempre digo que la persona que tiene capacidad narrativa la tiene y se nota desde la primera línea. Y la que no la tiene, pues no la tiene.
Es decir, no todo el mundo tiene por qué escribir una novela. Por favor, no escribáis más novelas. Es que estamos inundados a novelas, es una cosa, está todo el mundo escribiendo. Y francamente, escribir una novela es una cosa bastante difícil. Ujú. No es una cosa fácil. Y yo misma no he escrito nunca una novela, ni creo que lo haga. Entonces, yo creo que quien escribe lo hace porque no puede hacer otra cosa. Y eso se nota. Mm. Y lo hace de verdad. Entonces, eso también se nota. Entonces, bueno, hay veces que te llegan manuscritos que dices, madre mía, es qué maravilla. O sea, ¿quién ha escrito esto? Y te quedas perplejo. Dices, bueno, es que ¿cómo puede tener 25 años y escribir esto? O sea, a mí me ha pasado con alguna autora que me he quedado impresionada y dices, bueno, es que escribe como Los Ángeles, que le sale solo. O sea, es evidente que sale solo. Entonces, esa cosa de me sale solo se nota mucho en los Y en manuscritos. general no es con lo que te encuentras. No, no, no. En general me encuentro con cosas bastante malas. Sí. Sí, a ver, sí. Es que, lo vuelvo a decir, es que escribir una novela no es fácil. Y yo qué sé, todo el mundo escribe, no sé por qué. Mm. Y, y no sé, que a mí me parece muy bien que la gente escriba, pero también uno puede escribir para su intimidad, no enviarlo a los premios. Pero bueno, Oh, también hay mucha gente ahora que escribe y se autoedita, ¿no? se autopublica, sí. Sí. Uy, el mundo de la autopublicación es un mundo, sí, en sí mismo, lo celoso mundo de la autopublicación. El mundo de la autopublicación, como dices tú, ¿no tiene lectores profesionales? No, 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 en la autopublicación es todo. porque tú eres un cliente y En entonces Amazon tú coges tu cosa, la cuelgas en Amazon y ahí queda, y así queda. a mí se me están acabando las preguntas. Ah, menos mal. Hola. Perdón, obras con, digamos, con un desfase muy grande entre contenido y continente, si abunda más lo primero o lo segundo, si quieres un poquito sobre eso. Y otra cosa sobre la que quería preguntarte, que me vino a la mente antes, porque hablaba sobre todo del ensayo y además trabajando para Ciruela, eh, mm, ¿cómo ves la situación? Corrígeme si, bueno, te sitúo. Yo creo que la situación del ensayo en castellano y en español está por debajo de otras, sobre todo del anglosajón o del Sí. alemán, yo creo que es evidente. Más allá de precisamente El infinito en un junco, que editó Ciruela, que yo creo que ha sido así de los que más impacto han tenido en el mercado en los últimos años. Ahora mismo así uno grande, no me viene a la cabeza. ¿Por qué razones ves tú para eso? El hecho de, digamos, la educación superior o que Mm. no se demanda ese tipo de, no hay mercado para eso, o simplemente no hay gente buena, o bueno. A ver, ¿dónde están los ensayistas del hoy y del mañana? Es algo que yo me pregunto todos los días, porque es verdad que cuesta encontrar ensayo en español. Cuesta. Yo creo que hay un desfase muy grande entre el mundo académico universitario y lo que sería un ensayo más divulgativo de tipo anglosajón, sobre todo americano. O sea, los americanos lo hacen muy bien. O sea, un catedrático de una universidad americana te coge Roma o Grecia y te hace un ensayo divulgativo que no sin pestañear, que no se le caen los anillos. Y aquí, para que un catedrático de Antigua te haga un ensayo sobre Grecia y Roma que sea medianamente legible para alguien lego en la materia, es imposible. O sea, a mí me ha pasado pues, encontrarme pues, no sé, encontrarme en un premio, pues un ensayo sobre la catábasis. Estaba fenomenal el ensayo sobre la catábasis porque sabía mucho el señor sobre la catábasis, pero ¿quién te va a comprar un ensayo sobre la catábasis? Poca gente, ¿no? Entonces, yo creo que hay un desfase grande entre el mundo académico y lo que sería una divulgación seria. Y por otro lado, yo sí creo que hay una bajada de nivel intelectual enorme en el país en los últimos 10 años. Yo creo que, bueno, tenemos el cerebro un poco en escabeche con los móviles y la IA y todo esto, ¿no? Y no sé dónde vamos a ir a parar, la verdad. Pero bueno, el caso es que luego cuando hay un autor bueno, es buenísimo. Quizá porque todo lo tiene a un clic. Antes había que ir a bibliotecas, a investigar, a tal. A mí eso me sorprende mucho en poesía. Yo llevo un premio de poesía de menores de 35 años. Y hay grandísimos poetas, gente muy joven. Pero vamos,
Yo recuerdo el caso concreto de una chica, la puedo decir porque le gustará que se llama Aitana Monzón, es una poetisa fabulosa. Le dimos el premio con 23 años. Tenía un poemario que, vamos, me parecía Cavafis. Yo me quedé. Y eso es lo que ocurre. Yo creo que hay como una gran masa como informe y de pronto el que despunta, despunta mucho. Pero en general cuesta mucho encontrar, ¿eh? O sea, en general estamos todos ahí buscando la perla etrusca a ver si aparece. Y no aparece. A lo mejor la Petrusca tampoco sabe el camino, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Para llegar a Bueno, editar. a ver, hay editoriales que aceptan manuscritos y se lee, yo lo leo todo, ¿eh? Pues Mm, está bien saberlo. Sí, no, hombre. Sí, yo aparte para editoriales también leo para agencias. Y las Ajá. agencias también entran de todo. Mm. Y en los premios se lee todo, ¿eh? Y si hay algo que merece la pena, se publica. Y si alguien quiere dedicarse a la lectura profesionalmente, ¿cómo se hace también? ¿Te tienen en general que buscar a ti o tú puedes postularte en las editoriales para ver si... Mm, a mí Porque me han buscado siempre, es que es por eso, el que me da boca a la boca. impresión de que es un Mm, tema de confianza, ¿no? sí, es una relación muy de confianza, sí. Pero vamos, a mí, yo he empezado a leer, que ahora son grandes amigas, pero cuando empecé a leer para ellas no nos habíamos visto nunca. Y de hecho, como la mayoría están en Barcelona, nos conocimos como al año o dos de estar trabajando para ellas. Ajá. Que ya dijeron, "Oye, voy a bajar a Madrid a ver si nos ponemos cara y tal". Y ya, porque aquí no, videoconferencias no hacemos, hacemos muy poco. Y, y no sé, hoy empezar, hoy yo creo que la cosa sería hacerte un máster en edición. Y del Excelente. máster en edición ya directamente entras, que de verdad que en el mundo editorial hay muchísimo trabajo y están contratando a gente muy joven todos los días, ¿eh? Ajá. Lo que pasa que mucha gente no aguanta porque, a ver, es un trabajo muy exigente en el sentido de que no hay horarios. Yo trabajo muchísimo el fin de semana, por ejemplo. O en el mes de agosto me traduzco un libro por la mañana y otro por la tarde. O yo qué sé, el Planeta, pues los premios se hacen siempre en Navidades y en agosto. Entonces, si te quieres pasar unas Navidades leyéndote 800 novelas, pues te haces un premio de estos y ya está. ¿Y cuántos libros te puedes leer tú en una semana? Muchos. A ver, Muchos. danos Uno, un... bueno, uno por la mañana y otro por la tarde. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Pues depende. ¿A qué velocidad lees? Muy rápido. Leo bastante rápido, es verdad, ¿eh? O sea, y eso, de hecho, muchas de mis editoras que leen muy rápido también me lo dicen, porque soy la que más rápido leo. Y hay fórmulas, Sí, entiendo. sí, 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 o sea, es una fórmula. Dos cuestiones. Una, me encantaría regresar a lo del ensayo, pero primero, antes de eso, ¿siempre leíste rápido o desarrollaste alguna técnica para leer rápido? Rápido, siempre leí rápido. Pero bueno, con el tiempo ya tengo mucho callo. Tengo mucho callo porque leo mucho. Entonces, todo depende de si el libro es bueno o es malo. Si tú empiezas leyendo normal, normal, lo abres y le empiezas a leer. Y entonces dices, o bien dices, y continúas, o bien dices, Dios mío, pum, y lo cierras. Que es lo que suele suceder la mayoría de las veces, que lo cierras horrorizada. Y dices, vale, lo vuelvo a abrir. Entonces, como ya sé que está mal, sigo leyendo, detecto el por qué está mal y continúo más o menos en diagonal para poder sacar la sinopsis. Pero como ya ir detectando que efectivamente todo lo que opino que estaba mal termina en muy mal puerto. Y ya está, y con eso haces el informe. Y decías antes que suelen estar mal, lo- lo- por lo general, debido a la estructura, ¿no? Sí, las estructuras suelen tener mucho En problema, el sí. caso del ensayo, ¿también es la estructura lo que falla? No, no, los ensayos suelen estar más estructurados. Suelen estar más estructurados. ¿Cuál suele ser el problema de los ensayos? El problema de los ensayos es que o bien son muy académicos, de todas maneras te digo, yo ensayo leo sobre todo en idiomas para traducir. No leo tan en español, aunque también. Pero sobre todo a mí todos esos ensayos que dice el anglosajones, todos esos me los leo yo para ver qué pueden traducir y qué no, ¿no? Y entonces, bueno, pues los ensayos de fuera suelen estar mejor, la mayoría, salvo los franceses, que son muy franceses.
Entonces, el problema es siempre extrapolar, que no sea muy francés, que no sea muy americano, es decir, que pueda entrar en nuestro mercado, ¿no? Y en el caso de los españoles es dificilísimo encontrar un ensayo que funcione. Bastante difícil. Hola, yo Hola. quería hacer unas preguntas. Las primeras, nada, son curiosidades. Decías que traducías. ¿Hablas todos esos idiomas que has dicho o curiosidad, vamos? Pero algunos los hablo, otros hace mucho que no los hablo, pero leerlos los leo, sí. Lo leo. Sí. Y también, otra curiosidad, ¿cuánto tiempo tienes, qué plazos tienes para leerte un libro y hacer un informe? ¿Te marcan unos plazos o Sí, sí, algunas veces 24 horas. 24 horas? Claro, si es un libro internacional en idiomas que va a salir a subasta, por ejemplo, a mí me ha pasado de un libro que me llaman a las 12 de la mañana porque el libro sale a subasta al día siguiente. Y entonces tienes que leértelo en el día y decirle algo por la noche por teléfono, porque claro, no te da tiempo a hacer el informe. Sí, Sí. bueno, que decías que lees Urgencias, rapidísimo. pero las urgencias las pagan más, ¿eh? Quiero decir, las urgencias se pagan. Pero sí hago mucha urgencia. De hecho, estoy muy especializada en urgencias. Y luego te quería preguntar, que no sé si puedes contestar, por los premios. Por ejemplo, los últimos Planetas, ha habido un montón de críticas por los Ya, ganadores. lo sé, lo sé. No sé qué opinión tienes, si realmente los ganadores se lo merecían o no. A ver, mira, quien gana un premio se lo merece siempre, te guste o no te guste. O sea, yo te digo que en el caso de, ya te estás refiriendo a Juan del Val y El Planeta, pues mira, Juan del Val es un señor que es periodista y como buen periodista sabe escribir. Su novela te puede interesar o no, pero mal hecha no está. Y probablemente no tenía contrincantes. Yo aprovecho porque estoy segura de que mucha gente no entiende esto que acabas de decir, que las urgencias vienen dadas por la subasta. Sí, ¿Puedes explicar qué es eso de la subasta? sí, cuando se va a comprar un libro en el extranjero, se compran los derechos de autor para traducir, ¿no? Ajá. Entonces, si un libro de pronto pues va a ser la bomba, o alguien ha vaticinado que eso va a ser un super bestseller, pues se establece una subasta entre varias editoriales a ver quién apuesta más. Entonces, yo normalmente suelo leer para eso y suelo aconsejarles hasta dónde llegar. Ajá. Y todo esto es un poco calculando cuánto va a vender. Normalmente se establecen, sí, o una agencia la que lleva los derechos, o se establecen en, bueno, ahí hay unas luchas campales, sí. Pues si alguien la lees Las tú, tengo yo por acá. sí. Marta Cantero nos dice, ¿en qué se diferencia y en qué se parece ser lectora profesional y ser crítica literaria? Ah, pues no tiene nada que ver. Crítico literario es alguien que hace una crítica de un libro ya publicado pues, en una prensa, ¿no? O en un medio especializado. Y mi trabajo es previo a eso. O sea, al revés, es leer antes de que se publique, ¿no? Y ver si debe publicarse. Entonces, bueno, sí hago una crítica, claro que hago una crítica del manuscrito, pero no la hago desde un punto de vista literario. O sea, tengo en cuenta más factores, como es eso, el mercado o la línea editorial de quien lo quiere comprar. Porque hay libros que van muy bien para Siruela, pero no, por ejemplo, para una línea más general de un gran grupo editorial, ¿no? O, por ejemplo, pues yo qué sé, una novela romántica, pues la publica una editorial de romántica, no Siruela. Entonces, bueno, y novela romántica tengo que leer mucha, ¿eh? Que se vende mucho. Sí, ¿eh? Sí, se vende mucha novela romántica, sí. Y tenemos a alguien más, Elena, que nos ve desde Tenerife. Pregunta, ¿los informes tienen estructura normalizada o es libre de acuerdo al criterio de la lectora? No, hay muchísimos tipos de informe. Normalmente cada editorial tiene un tipo de informe distinto y tú te ajustas a ese. Otros los puedes apalabrar también. Bueno, vamos, en general suele haber un formato, una plantilla, vamos. Y los premios tienen siempre una plantilla que hay que seguir muy rigurosamente para que todos los informes queden iguales, porque suele ser un comité de lectura de varios lectores. Porque esa es otra, que los premios que tanto, por ejemplo, que tanto se meten con El Planeta y que tanto se meten con todos estos premios, en los premios se lee
todo, absolutamente todo, y va todo informado. Sobre todo el planeta va todo informado. O sea, no hay, de los 1.700 novelas que entraron, me parece, el año pasado, de todo hay informe. Y todo está leído. Ujú. Creo que tenemos aquí más. No, se destruye, lo pone en las bases. Mm. Yo creo que en todas. Pues mira, donde mejor leo es en el tren. Sí. Cuando se me atraganta algo, de eso que estás ahí sentado en la silla y ya no puedo más. Cojo el tren y ya en el tren me lo apaño. Sí. El tren es como mi segundo despacho. Pues no podría vivir aquí porque vamos. No hay tren. Ya, wow. Un mareo. Sí, soy del tren. Y leo mucho la sierra. Yo trabajo sobre todo en la sierra. Me voy a la sierra en el tren. Y normalmente me hago una novela en el primer trayecto. Allí cuando llego, pues traduzco, hago el trabajo así de traducción o de escribir los informes y de vuelta me hago otra novela o otro ensayo. A mí me gusta el papel, pero creo que no lo veo desde hace muchos años. Todo digital, todo digital. Claro, pues yo leo PDFs. Claro, yo leo PDFs. Sí, a mí todo lo que me envían es todo online. Sí, de hecho yo, por eso antes he dicho que muchas de las editoras con las que yo empecé a trabajar hace años no nos conocíamos. Me enviaban por mail, yo enviaba por mail, facturaba por mail y cobraba. No nos hemos visto nunca. Pues la verdad es que me cuesta ya leer por placer, la verdad que sí. Pero por las noches intento leer un poco por placer, sí. Amaya, decías al principio que, bueno, has logrado precisamente, digamos, tu éxito profesional se basaba un poco digamos, en acertar, Sí, en siempre, pues, acertar con el libro adecuado que querían las mm, editoriales. Mi pregunta es, mm, ¿alguna vez te ha llevado una sorpresa, tanto en el sentido positivo, de un libro que tú pensaras que a lo mejor no era para tanto y sí que tuvo éxito, no, o incluso al revés? no, Incluso más me interesa al revés, o sea, ¿te has llevado alguna decepción, no. alguna... A día de hoy no he acertado. La verdad es que no. Normalmente lo que estaba mal y si se ha publicado ha ido mal y lo que estaba bien y si se ha publicado ha ido bien. Sí, en ese sentido la verdad es que nunca me ha pasado. Yo creo que una vez, me parece que una vez discutí con un autor, con una editora que no estaba de acuerdo. Eh, lo que pasa es que luego ese libro lo publicaron otros y me dieron la razón. En el Entonces, sentido de que era bueno? claro. Ah, vale. Ujú. Yo le dije que lo comprara, que era muy bueno, y ella me dijo que no. Mm, a ver, hay una serie de factores objetivos, por un lado, pero luego hay un componente subjetivo que tiene más que ver con la intuición, yo creo. Pero hombre, normalmente cuando tú estás, por ejemplo, ante el infinito en un junco, ese es un libro, fíjate, que nadie hubiera dicho que fuera a triunfar, ¿no? Porque un libro sobre libros, tan largo. Lo que pasa es que yo creo que Irene Vallejo, tiene tanta capacidad narrativa que ese libro arrastraba desde el principio. De hecho, pierde un poquito de folla a la mitad. Pero desde el principio arrastraba mucho. Entonces, una buena historia, todo el mundo la quiere oír. Porque el ser humano, desde que es humano, lo que quiere es escuchar buenas historias. Y el momento también a veces es importante, ¿no? Sí, Porque yo mucho. creo que el infinito en un junco, al salir justo en la pandemia, estábamos todos tan Mm. encerrados. Ella además también hizo un trabajo ahí de Ella hizo un estupendo. trabajo, sí. Sí, de todas maneras te digo que muchas veces no se sabe por qué un libro triunfa, ¿eh? O sea, que es que si lo supiéramos todos estaríamos Sí, todos sí. haciéndolo. O sea, que muchas veces es impredecible el comportamiento de... O sea, tiene muchas veces que ver también con el boca a boca, por ejemplo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, la península de las casas vacías, pues también es un fenómeno comercial inesperado, ¿no? Sí, O sea, que, sí, que sí. un libro de realismo mágico sobre la guerra civil de un autor desconocido y tan joven Y tan que, largo. que, que venda lo que está vendiendo, ¿no? Es una Sí. barbaridad. Mm. Eh, Eso también fue... Pero vuelvo a lo mismo, él tiene mucha capacidad narrativa. Ajá, Entonces, sí. en cuanto hay esa capacidad narrativa desde el principio que te arrastra, eso sabes que va a vender. Ajá. Tenemos otra pregunta de Diego, que está aquí en Las Palmas,
Algunos escritores se apoyan en lectores beta para retroalimentarse y buscar fallos o pulir personajes o tramas sin cerrar bien. ¿Crees que es positivo para el escritor y su obra el apoyarse en estos lectores para buscar posibles errores? Sí, bueno, yo creo que sí que tener, hombre, todo autor tiene que tener sus primeros lectores, ¿no? Y sí, yo de hecho leo también para autores espontáneos, digamos. Sí que les leo también. Hay que tener talento para elegir a esos lectores, ¿no? Em, yo trabajo con editoriales que yo soy la única lectora. Eh, en alguna otra me parece que tienen algún otro. Sí, hay alguno. Pero no te crees que hay muchos, ¿eh? Bueno, entre otras cosas porque es un coste, ¿no? O sea que en Claro, general, claro, te tienen que pagar. claro, las editoriales, Sí, a ver, sí, se hacen contrainformes, sí. Sí, yo hago mucho contrainforme también, ¿eh? Por ejemplo, para cuando buscas los finalistas de un premio, luego se cruzan y se hacen los contrainformes. Mm. Sí. Por ejemplo, un informe de un microrelato de palabras. Nah, bueno, de dinero no vamos a hablar. Pero bueno, no son caros los informes, ¿eh? Son caros. Y se suelen aceptar estos productos particulares. Sí, yo tengo particulares que sí que les cojo, sí, sí, incluso que les ayudo hasta el final a elaborar el asunto. Sí, pero yo edito bastante también. Editar quiere decir arreglar. No, lo que pasa es que yo leo siempre con un cuaderno al lado y voy apuntando. Entonces, tengo todo, o sea, el informe ya lo tengo hecho en las anotaciones que he hecho. Entonces, muchas veces, oye, aquello que leíste, y dices, no sé de qué me estás hablando. Pero voy al cuaderno, lo miro y digo, aquí está. Y entonces ahí tengo más, entonces ahí ya lo recuerdo bastante. Sí recuerdo casi todos los títulos y todo lo que he leído, eso sí, porque luego me cruzan, de pronto me aparece en un premio algo que leí hace 7 años. Y en el momento que lo leo digo, esto ya lo he leído. Entonces lo busco. Suelo buscar, tengo un ordenador que tiene bastante, bueno, y tengo muchos Excels, y entonces lo busco como sea hasta que lo encuentro. Y digo, mira, si esto lo leí en el 2022 en no sé dónde. Y eso, sí. No, y por ejemplo, como llevo muchos premios simultáneamente, hay muchos títulos que se me pasan de uno a otro, ¿eh? Y que se creen que no me voy a dar cuenta, pero sí, pero sí me doy cuenta. Elena vuelve a preguntar, ¿lees por placer también o simplemente los libros que te apetecen, que te parecen buenos, te los lees enteros disfrutando? Bueno, cada vez me cuesta más por placer, pero sí, sí, leo por placer. Por las noches sí, leo por placer. Como que es muy como normal o hay una tendencia a criticar el mercado, lo que quiere el mercado. Y antes dijiste una frase que me llamó mucho la atención porque era, y si se hace una novela, una obra, y no tiene mercado, pues mal asunto, ¿no? Nada Eh, asuntos, ¿sí? ¿Qué cree? Entonces me llamó la atención porque en el mundo de la literatura y en el mundo del arte en general hay como todos quieren triunfar, pero al mismo tiempo hay como mucho discurso contra el mercado. Ya, sí, sí. ¿Tienes alguna reflexión acerca de Bueno, ese conflicto? yo creo que es un conflicto, pero los escritores tienen que comer y el artista también tiene que comer, para eso tiene que vender. Y en las editoriales hay nóminas que pagar, entonces no puedes estar publicando cosas que solo te interesan a ti. Yo estoy segura que si yo hiciera una editorial de las cosas que me gustan a mí, no vendería nada. Pero bueno. Pero sí, vamos, en general hay una cierta tendencia a decir que lo comercial no es arte, ¿no? O al revés, que lo artístico no vende. Bueno, eso es relativo. Eso es relativo porque, vamos a ver, las novelas de Dickens eran por entregas, como si fuera una fotonovela. Y la gente iba al puerto allí como loca a esperar la siguiente entrega de David Copperfield, ¿sabes? Es decir, que siempre ha habido bestsellers. ¿No crees que eso ocurre sobre todo cuando
hablamos del día de hoy, cuando quienes tienen que comer hoy, o sea, esa crítica sur. Cuando miramos hacia atrás, yo lo veo más claro en el mundo del cine, cuando miramos hacia atrás vemos, anda, pues Kubrick sí, era muy artístico y mira, sí que vendía. Y Hitchcock, Mm. mira qué artístico y mira cómo vendía. Y Coppola, mira al Padrino y mira qué artístico y mira Sí. cómo vendía. Y en su día, en cambio, cuando estaban produciendo, no se veía tan claro. En cambio, cuando pasa un poco de tiempo y miran hacia atrás, ves que arte y mercados no se llevan tan mal, ¿no? No, no se llevan tan mal. O se pueden conjugar. Se pueden conjugar, sí. Sí, se pueden conjugar. Eso es lo que se intenta, de hecho, con las novelas comerciales, que ahora en los últimos años hay mucha línea de novela comercial Mm. y que antes no había tanta, ¿eh? O sea, antes no se hacía tanta novela. Esto ha sido una cosa más reciente, o por ejemplo la novela romántica, que ya la han sacado del nicho de romántico, le ponen otra portada más mona para que no parezca una cutrez, y entonces ya la novela romántica pues coge, y con eso hay unas autoras de romántica que escriben bien. Por ejemplo, esta chica que se llama Alice Kellen escribe bien. Entonces, bueno, a mí no me interesa nada la novela romántica, pero pues bueno, escribe bien, está bien hecho. No, no tengo que. No, hombre, no voy a decir tampoco que es altísima literatura, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, es que Marcel Proust no creo que lo lea mucha gente. Es que creo que son dos criterios diferentes, ¿no? O sea, hay novelas comerciales que tienen una calidad literaria excelente, hay novelas comerciales que simplemente siguen una fórmula efectista y entonces llegas a mucha gente. Tenemos un amigo común, Aldo, ¿no? Que Mm. dice que hay una serie de novelas que las compra la gente a las que no le gusta leer, ¿no? Pero le gusta que la gente piense que lee. Con lo cual hay un poco de todo. Y luego lo que sí me parece interesante es este fenómeno que hablábamos antes de la autopublicación en la que todo el mundo puede sacar su novelita y normalmente el mercado, eso no, en el mercado no suelen cuajar las autopublicaciones, ¿no? Con lo cual el mercado per se lo rechaza, ¿no? También es verdad que podríamos hablar de que tienen un problema con la distribución, etcétera, pero me parece que el criterio comercial no tiene por qué ser negativo, aunque no siempre tiene por qué ser positivo. Y yendo a este asunto de la autopublicación, ¿por qué creen que en otras artes la autopublicación ha encontrado sus canales de distribución o ha triunfado y parece que en la literatura no tanto? ¿En qué otras artes ha triunfado? ¿Sí? Pues, por ejemplo, en el mundo del cine han surgido mucho cine que antes, pues, si no pasaba por una productora grande Ah, o, bueno, sí. y ahora han encontrado La cofinanciación esta, ¿no? como parte de toda la cadena, ¿no? Pero no solo, sino el hecho de Bueno, poner, pero eso es más parecido a que existan editoriales independientes, por ejemplo, pequeñitas. Sí, sí. Yo creo que es más parecido a eso, ¿eh? Porque la autopublicación es que es imposible, porque no, primero no hay nadie que avale la calidad del producto, no hay nadie que lo haya corregido, no hay nadie que lo haya editado. Y mira, hoy en día un manuscrito que no haya pasado por un corrector o por un editor no existe. ¿y la música? Bueno, en la música ocurre cada cosa que... En fin. Y antes era impensable la autopublicación en música. Lo que pasa es que es mucho más sencillo consumir música que consumir literatura, ¿no? Entonces es mucho más fácil, tú le dedicas 3 minutos, que te gusta, pues venga, hay mucha gente que tiene 3 minutos para dedicarle, pero una novela, hasta que te la lees, tienes que echarle millo con paciencia. Hay una preguntita. Hola Maya, yo mientras no preguntes sigo para adelante. Mira, quería comentarte y o preguntarte cuál es tu opinión o cómo lo ves tú. Yo me acuerdo cuando era pequeño que los libros que había muchos libros en casa de mis padres, tuve esa suerte, y casi todos los libros estaban todos editados o en Buenos Aires o en Ciudad de Sí. México. Mm. Había muy poca edición de libros, bueno, por circunstancias evidentes y obvias. Había poca libertad en aquella época. ¿Cómo ves tú la situación actual del mercado? Me refiero. ¿Crees que existe un verdadero mercado global
de literatura en castellano? ¿Crees que se ha invertido y es ahora, somos nosotros ahora desde España quienes exportamos libros a Latinoamérica? ¿Cuál es esa relación entre los distintos, digamos, Sí, por llamarlo de alguna sí. manera? Yo creo que España ahora mismo tiene un mercado literario muy potente y lo exportamos a a Latinoamérica más de lo que Latinoamérica nos exporta a nosotros. Sí, de hecho los países latinoamericanos han tenido una bajada importante, ¿eh? Países como Argentina y Venezuela, por ejemplo, pues se nota, o sea, se notan los problemas. Mm. Y la literatura latinoamericana está muy metida en su propia idiosincrasia, ¿sabes? O sea, en su propia situación, ¿no? Y hablando un poco de, ya no solo de los nativos castellano parlantes, como casi todos aquí supongo, sino, digamos, en la expansión del castellano también, sobre todo en Estados Unidos y en otros lugares, digamos que las personas que tienen el castellano como segunda lengua compran libros en español, están comprando literatura en español, están leyendo o Yo sea, creo ¿hay que sí. mercado ahí? Yo creo que sí que hay mercado, sí. Sí, sí, sí. Yo creo que el mercado latinoamericano es un mercado en expansión y potente. Mm. Eso dicen, vamos. Eso solo tendrías que preguntar más a una editora, ¿eh? Que yo solo me dedico a leer. Sí, claro, bueno, tengo que intentarlo. Sí. Tienes que entender Sí, lo que qué pasa. diferencias hay entre aquel mercado, Claro, mercado. no, por eso. O sea, yo leo para un mercado español, no para un mercado latinoamericano. Tenemos otra pregunta. Manuel, desde Galicia. Son tres. Voy a leer una por una. ¿El punto dulce en el mercado español sería un contenido original de nivel académico, un tema de interés para el público general y un estilo elegante pero comprensible? Por ejemplo. Pero quita lo académico. Y bien, ¿en qué nicho particular cree que triunfaría un ensayo de esas características, desmarcándose del ensayo divulgativo promedio? ¿Qué opina de la psicología en ese sentido? ¿Triunfaría un ensayo así sobre el mar de libros de autoayuda? ¿Sobre el mar o el mal? Mar, El mal. el mar. Ah, el mal. Bueno, ya hay bastantes libros sobre el mal, ¿eh? Ah, el mar. El mar. El mar. El mar. Sí, Sobre el mar de libros, es que no te entendía. Un libro de psicología, de autoayuda, entre todos los libros, bueno, sí, no sé, depende de cómo fuera, de qué fuera. Claro. Es que es así como tan amplio que no sé. Bueno, asumiendo que cumple estas condiciones, es posible que pueda llegar a publicarse enviándoselo a varias editoriales como particular. Joder, bueno, que ha escrito un libro de psicología y lo quiere publicar. Pues sí, que lo envíe a las editoriales y a los premios. A Y las dos cosas, que envíe a premios de ensayo y a las editoriales, claro. Y a alguna agencia también, no quede. No, Se me ha oído, creo, ¿no? sí, no, normalmente yo leo lo que me dicen que lea. O sea, yo no, bueno, a veces yo propongo también. Si veo algo por ahí que me interesa en inglés, por ejemplo, o algo, y digo, uy, pues esto a lo mejor puede interesarle a tal. La llamo y le digo, oye, mira, que he visto esto. Pero normalmente yo leo lo que ellos me proponen. Y normalmente en idiomas, en ensayos suelo leer pues, lo que traen de la Feria de Londres y de la Feria de Frankfurt. Entonces, son manuscritos. Manuscritos, bueno, si están en inglés, a lo mejor han sido ya publicados en inglés, entonces si están corregidos y si han pasado una edición. Pero si son en castellano, están sin publicar, entonces normalmente están tal cual. Luego, si se compra, tiene que pasar por un proceso de edición y de corrección ortotipográfica. ¿Qué puedo hacer yo o no? Sí, también hago, sí. En inglés leo muy bien. Sí, la verdad que el inglés me gusta leer. Sí. Pero vamos, mi idioma materno no. Castellano se supone que mejor leo. Pero bueno. Que hablaban antes del ensayo y, por ejemplo, la universidad tiene una estructura curiosa, solo tenemos dos decanos, uno de grado y otro de posgrado, y nuestro decano de grado
ha tenido repetidos éxitos de ensayo. Creo que es uno de los pocos casos. Juan Ramón Rayo es su nombre y ha tenido muchas obras con unas ventas muy grandes. Sin embargo, en España, yo pensaría que por eso en España, pues hay mucho académico que fuera de España es muy reconocido, bueno, en España también, pero y tiene más seguidores, tiene muchísimos seguidores en las redes y demás, pero me refiero que escuchas eso de, claro, es como el académico que hace libros de venta De masiva, investigación. ¿no? O algo así. Yo- Cuando en el mundo anglosajón, en cambio, es como Es normal. un plus, ¿no? Pero en España no hay mucho académico que haga libros divulgativos. ¿Quién? No, no, por eso digo, hay poco. Claro, no, no, ninguno. Pero Antonio Piñero fue profesor mío, si es el mismo al que te refieres. Fue profesor mío. Sí, pero no es masivo, ¿eh? A mí me gusta, yo guardo mucho cariño yo. a Antonio. ¿Eh? Cotado, sí. Escotado también, sí, Escotado sí es más masivo, pero por la cosa de la Pero no droga. es tanto académico, ¿no? No es tan académico, No. Escotado no es académico, no es tan académico. Escotado es más masivo que académico, creo yo. Sí. No, sí, su historia de las drogas es académica, ¿eh? Sí, Sí. sí. Sí, pero bueno, no tiene Sí. un aparato, o sea, no es muy académico. Y no, yo Es más creo libre, ¿no? No lo veo tan encorsetado como lo académico, me da la impresión a mí. Que vamos, a mí me encanta, Escotado. Que es un académico que se ha lanzado a lo Hombre, yo creo que sí, divulgativo. de los Sí. académicos así que han conseguido como más éxito son historiadores, sobre todo. Santos Juliá, por ejemplo. Sería un ejemplo así de historiador. Historiadores hay varios que sí que han conseguido, pero no son tan masivos, o sea, no es Mary Bear. No, Lo que tú te refieres es que en el mundo académico español hay como cierto recelo a este éxito, ¿no? Como que sí, sí, Eso me refería. sí, bueno, pues porque la intelectualidad, digamos, quiere diferenciar de las masas, ¿no? La alta cultura de la baja cultura. Eh, a ver, de hecho, a mí muchas veces me lo dicen las editoras, pues, ¿cómo te tiras al barro? Y es verdad, porque yo vengo o sea, a mí me gustan autores de muy alta cultura, ¿no? Entonces, me lo decían, ¿cómo te puedes leer una novela romántica y ponerla bien? Digo, pues bueno, pues está bien. O sea, soy capaz de tirarme al barro y decirte que sí, que esta novela romántica está bien. Está. O sea, bueno, pues bajas los criterios, ¿no? No todo tiene que ser Marcel Proust. los adaptas, ¿no? Depende al público al que vaya. Sí, y luego pues que cosas que estén bien escritas y ya está. O sea, Sí. no hay por qué pretender mucho más. Eso es. Eso. ¿Has tenido autores agradecidos o enemigos por haber dado, porque se han enterado que has dado luz verde o luz roja? De todo, he tenido de todo. Unos muy agradecidos y otros que me querían matar. De hecho, Amenazas. una me dijo, tú eres la de la guadaña, porque le había cortado 300 páginas. Y claro, cuando cortas 300 páginas, pues sienta mal. Sienta mal. Pero luego he tenido algunos otros autores que me han estado muy agradecidos. En general, ¿el autor sabe dónde está el filtro, que eres el filtro o no? Si edito, sí, porque cuando editas, que yo lo hago en ordenador, pones comentarios al margen y tu ordenador por defecto pone tu nombre. Entonces, si edito, sí. Sí. Y bueno, aparte que cuando te van a editar, el autor los tiene que dar el permiso, ¿no? O sea, de que o sea, tú le haces una propuesta de mejora, y entonces en su manuscrito yo trabajo con control de cambios, que va señalando lo que voy tachando y lo que voy añadiendo. Y al lado en comentario voy poniendo el porqué. Y eso él luego lo tiene que aprobar. Entonces tiene que saber que soy yo, claro. Y muchas veces lo hablamos. Pero como lectora no, ¿no? Cuando nosotros le entregamos Como un lectora no, manuscrito a como un lectora nadie editorialista, sabe. ¿sabes quién ha sido No, el no, que nadie, envió? está prohibido dar mi nombre además. O sea, sí, no pueden decir, dicen que tienen un lector interno o profesional, pero mi nombre no lo dan. Y como comentario, antes has dicho que esa capacidad expresiva de algunos autores, a mí me pasó con Irene Vallejo, desde la Sí. primera vez. Cada página es un tesoro, casi. Sí. Una gran contadora de historias. Ujú. Una Serezade. Sí. Sí.
Hay que aprovechar que no sabemos cuándo va a volver. Bueno, aquí nosotros somos muy nuestros, me refiero a los canarios, somos nuestra patria chica, hablamos en muchas ocasiones de literatura canaria, Sí. hacemos una distinción clara geográfica de lo que se produce aquí con respecto a lo que se produce en otros lugares donde se habla castellano. Mi pregunta es que si tú has tenido algún acercamiento a esa realidad, si tú a la hora de leer ves, o sea, sabes si el autor que lees de dónde es, si es canario, si no lo es. Sí. Si ves algún tipo de característica común entre esos autores canarios que a lo mejor has podido leer muchos a lo largo de tu trayectoria, ¿y cuál es tu impresión general? Pues mira, eso el otro día que me hizo una entrevista a un periodista, se lo dije, que la literatura canaria ya es un género en sí mismo. O sea, de verdad, se nota muchísimo cuando el autor es canario y además suelen hacer novelas bastante buenas en general. En los premios hay una gran cantidad de novelas canarias, que además yo suelo hacer las topografías literarias de los premios y lo señalo siempre, porque yo sí, en los premios puedes ver muy bien qué temáticas se interesan por comunidades autónomas. Eso es muy interesante verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Canarias hay mucha novela negra con temática guanche, que es muy graciosa, y son novelas además con mucho sabor canario, que para los que venimos de la seca península, pues nos resulta como muy exótico, ¿no? Y yo creo que sí que tiene bastante calidad. A mí me gustó mucho Panza de burro, por ejemplo, de Abreu. Amaya, ¿y qué estudiamos para preparar? ¿Cómo nos preparamos para ser lectoras Lo profesionales? pronto en la Escuela Oficial de Idioma. Pues no sé, pero hombre, una carrera de letras, ¿no? Una filología sería lo mejor. Por ejemplo, para corregir siempre son filólogos los que corrigen. Pero ya te digo que yo este trabajo como que me lo fui inventando, ¿eh? O sea, que no, nunca pensé yo que iba a terminar viviendo de leer, pero mira, ya ves, al final. Pues tengo una página web que viene ahí en mail, pueden escribir, aunque la página web no es de lectora, ¿eh? Que eso está oculto. Pues listo, muchísimas gracias, Amalia. Nada. La verdad es que creo que hemos aprendido todos mucho Bueno. de esta profesión que es tan desconocida. Y bueno, ojalá salga de esta charla de los que estamos aquí o de los que nos siguen a través del Zoom, alguien interesado que, oiga, se le abra un horizonte y que sepan que también se puede ser lector profesional y estar dentro, ¿no? de Sí, esta industria. sí, sí. Muchas gracias a todos.